justo lo que yo quiero platicar con ustedes, charlar esta mañana es, pues, qué es lo que a mí me provoca esta convocatoria, ¿no? Y pensar entonces en la educación para la conversión a la ecología integral, porque de hecho la convocatoria, como yo la leo, está a esta visión de la ecología que no se reduce al medio ambiente, sino que incluye la renovación de la persona, de las relaciones interpersonales, desde luego la relación con la naturaleza y la trascendencia, la relación con lo trascendente. Y eso es la ecología integral. Entonces, pues es un llamado a repensar de raíz la educación. Me parece que justo en estos momentos en donde estamos viendo que la educación ha tenido que cambiar por el asunto de la pandemia, pues estamos todos reflexionando acerca de lo que funciona y lo que no funciona en educación, de aquello que nos está haciendo falta, de la convivencia, de lo que nos da la escuela, de estar juntos, y entonces todo eso nos está provocando una serie de ideas acerca de cómo tenemos que cambiar. Con la brújula que nos da el Papa, creo que tenemos una excelente oportunidad de hacer esta reflexión, pues de una manera más radical, de pensar mucho más a fondo cómo tendría que cambiar la educación. Y en ese sentido es que yo quiero enfocar mi charla de esta mañana. Bueno, seguramente ya se dijo en la primera parte de este evento. Hace 5 años el Papa Francisco escribió la encíclica Laudato Si, que es un llamado al cuidado de la casa común. Y para conmemorar estos 5 años y dar un impulso mayor, convoca a celebrar un pacto global o mundial por la educación. Esta convocatoria era para el pasado mayo, se tuvo que cancelar por el asunto de la pandemia y ahora está convocada nuevamente para este mes. Bueno, Laudato Si es un llamado a la conversión hacia una ecología integral de toda la humanidad, no solamente de los católicos y tampoco solamente de los creyentes. Y yo creo que ahí está su enorme valor, porque está convocando a la humanidad entera. Y yo creo que son tiempos justamente en los que necesitamos unidad, los seres humanos entre nosotros, para darnos cuenta del daño que le hemos hecho a esta casa común y para trabajar juntos independientemente de nuestras creencias, para reparar en la medida de lo posible este daño. El daño ya es terrible y por eso el llamado se hace con un sentido de urgencia. Esta urgencia nos convoca a todos a luchar contra un enemigo común que curiosamente somos nosotros mismos, el enemigo. Nosotros somos los principales depredadores de esta que es nuestra casa común. Y por eso la necesidad de la conversión, o sea, si el enemigo somos nosotros, pues realmente tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar como seres humanos para poder dejar de ser enemigos de nosotros mismos, a fin de cuentas, de la naturaleza de manera inmediata. El llamado, como decíamos, no es solo a cuidar y a renovar el medio ambiente, porque en nuestra casa, que es la casa común, pues hay muchos problemas, además de la depredación del medio ambiente. Hay desigualdad, también hay pobreza, que es consecuencia de la desigualdad. Hay violencia, hay un mal gobierno, hay injusticia. Todo esto, nos dice el Papa, está conectado. Todo está conectado, una cosa con otra. Los problemas están conectados y solucionar uno solo de ellos no nos va a conducir a solucionar el problema de nuestra casa común. Tenemos que analizarlos de manera conectada. Y lo que nos dice es, no podemos luchar por mejorar el medio ambiente si no luchamos también por la justicia, por la paz, por los derechos humanos y por la dignidad de todo ser humano. No podemos luchar por nuestra casa común si no es a través del fortalecimiento de la democracia. Esto ya no lo dice el Papa, es un añadido mío, pero a mí me parece muy claro que si queremos transformar la política pública, que es clave para poder luchar en contra de todos estos obstáculos al mejoramiento de nuestra casa común, pues la vía democrática es desde luego la más adecuada. Este sentido de urgencia lo plantea el Papa, pero no es casualidad, yo creo, que no es únicamente el Papa quien hace un llamado a una unidad mundial para combatir el desastre ecológico y todos los problemas que están vinculados con el desastre ecológico.
El mismo año que se da a conocer Laudato Si, en el 2015, también se define la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Y ahí es donde se definen los 17 objetivos de desarrollo sustentable, supuestamente a lograr en 15 años, cosa que no se va a poder, evidentemente, pero de todos modos hay ahí una carta de navegación, una brújula que nos sirve a todos para saber hacia dónde tendremos que caminar. Que se adiciona al Laudato Si y que no se contradice para nada, al revés, creo que son muy íntimamente complementarios. Este documento, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, desde mi punto de vista, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el documento más importante que se ha dado la humanidad como un todo. Es un documento ambicioso, es un documento utópico, como decía, imposible de que se logren estas metas y estos objetivos que se propone para el 2030, pero tiene la grandísima virtud de que nos está marcando un rumbo. Estos son los objetivos de desarrollo sustentable. Los voy a leer rapidísimo, nada más para recordarlos, porque seguramente ustedes ya los conocen, pero se van a dar cuenta cómo también aquí está esta idea de integralidad. La idea de interrelación no está clara en los cuadritos, pero está en la declaración textual que hace la Agenda 2030. Entonces, el objetivo número 1 es el fin de la pobreza. Aquí podríamos argumentar la pobreza es consecuencia de la desigualdad, no es un problema en sí mismo, lo que hay que combatir es la desigualdad, pero finalmente ponerle fin a la pobreza pues es un objetivo sumamente importante. Hambre cero, salud y bienestar, desde luego este objetivo cobra ahora especial importancia. Educación de calidad, y curiosamente con el objetivo 4, que es el educativo, es cuando vemos cómo todos los objetivos de desarrollo sustentable están interrelacionados, porque justamente el objetivo 4 de educación tiene que facilitar el logro de todos los demás objetivos. Igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía, trabajo y desarrollo económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, aquí, ciudades, promoción del consumo responsable, acción por el clima, quizás el asunto del clima es la amenaza, digamos, más próxima a la casa común, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas. Y bueno, el objetivo 17, que lo que nos dice es necesitamos alianzas para el logro de todos estos objetivos. Entonces, bueno, como ven, este es un llamado, otro llamado, también mundial y también de urgencia, a una unidad para combatir los problemas que están poniendo en riesgo la casa común, entendida de manera integral, no únicamente el medio ambiente. El sentido de urgencia es real porque ya está en riesgo la vida en el planeta. Desde luego, la vida humana está en riesgo, pero no solamente la vida humana, la vida de los animales, la vida de muchas plantas. Se está destruyendo la diversidad, que es lo que nos permite tener ecosistemas sanos, ¿no? Y esto ya está ocurriendo, ya se está descongelando el Ártico, ya se están inundando los países, las islas, los países que están en las costas, o sea, ya se ve clarísimamente cómo está en riesgo la vida en el planeta. La nuestra, de manera muy importante, no solo la nuestra. Les decía que el mayor riesgo es el del calentamiento global, que marcha a pasos agigantados y que está destruyendo las condiciones para la vida y por eso está amenazando la vida misma. Y bueno, como ustedes saben, ha habido muchos intentos de la humanidad por controlar el conocimiento global, por controlar este calentamiento global. Y esto se ha enfrentado a la barrera miope y cortoplacista de los intereses económicos de las grandes corporaciones anónimas. La verdad es que no sabemos quién es el enemigo porque son las grandes corporaciones que no tienen cara, son anónimas, pero efectivamente estas corporaciones, a lo mejor justamente por ser anónimas, pues son las que se están oponiendo a todas las medidas que nos hemos tratado de dar para solucionar este problema del calentamiento global, que es el más urgente de todos. Bueno, la pandemia que estamos viviendo forma parte de esta urgencia, no está nada separado, la pandemia forma parte de esto. De hecho, la pandemia se origina en el contacto humano con animales silvestres.
Y este contacto se da porque destruimos el hábitat de los animales silvestres. O sea, la casa común no está hecha para este contacto tan directo. Se dio el contacto directo, se generó el virus, se contagió el virus al ser humano, y entonces tenemos ahora esta pandemia. Entonces, la pandemia es consecuencia del daño que la humanidad le ha hecho a la casa común. Y esta pandemia es apenas una probadita de lo que viene, porque es presagio de que si seguimos igual, tendremos muchos más eventos como este, cada vez más graves y cada vez más difíciles de controlar. Otra muestra de que efectivamente el riesgo, la amenaza sobre la vida del humano en el planeta está sobre nosotros. Bueno, pues Laudato Si y la Agenda 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible, desde mi punto de vista deben constituirse en referencias fundamentales para la conversión hacia la ecología integral y por lo mismo para la educación, para orientar políticas públicas y, por qué no decirlo, también para orientar las protestas y las luchas en contra de los intereses que impiden el progreso hacia su logro. Porque también hay una vía política, no solamente educativa, sino política, para luchar contra los obstáculos que impiden caminar en este sentido. Pero en todo esto, incluso en lo político, la educación juega un papel central. Y justamente a esto yo entiendo que nos está invitando el Papa Francisco, al convocar al Pacto Global por la Educación, a pensar en estas cosas y como consecuencia a repensar de fondo nuestra educación. ¿Cuál es el papel de la educación en este llamado que nos está haciendo el Papa? Bueno, para el logro de este objetivo común, como decía, hay batallas que se deben de librar en el terreno de lo político. Desde luego, lo que se trata de lograr es que haya políticas públicas efectivas a nivel nacional e internacional que frenen los procesos de deterioro. Entonces, estas batallas de lo político, desde mi punto de vista, tienen que ser de doble vía, de lo local a lo global, es decir, empezando por nuestro propio entorno inmediato, pasando por el regional, el nacional, hasta llegar al planetario, al mundial, y al revés, de lo global a lo local. Ya tenemos los planteamientos globales, como el Laudato Si, como la Agenda 2030, cómo aterrizamos esos llamados globales a nuestra propia realidad, a nuestra escuela, a nuestro entorno inmediato, a nuestra comunidad. Aquí en vía política es donde se ubican los acuerdos, el cambio en las leyes que permiten la depredación y la injusticia. Aquí se ubican las organizaciones sociales, las manifestaciones de protesta, las luchas prolongadas, por ejemplo, la que se está librando en el sureste en este momento por el Tren Maya, o lo que se ha dado en tiempos anteriores en Guerrero por la construcción de la presa, que son luchas prolongadas, no es de un solo momento, no es una manifestación o una cosa que es efímera, que dura poco, es una lucha continua porque no se logra el propósito, ¿no? También aquí están las contiendas democráticas en las que compiten proyectos y en donde, si existe una democracia efectiva, podemos realmente manifestar nuestra voluntad de apoyar un proyecto u otro. Este es el terreno de lo político y es un terreno sumamente importante. Y también la educación educa para poder dar la batalla en el terreno de lo político. Entonces, no están separados, nunca están separados. Pero está el papel de la educación, que es, desde mi punto de vista, la batalla principal que se tiene que dar. Se tiene que lograr en el terreno educativo. Y esta batalla es una batalla generacional, pero puede tener un impacto inmediato. Si no, digamos que la objeción a que lo educativo tarda mucho en hacerse notar es un mito. La verdad es que si empezamos a educar ahora vamos a ver resultados en lo inmediato y vamos a tener un impacto en lo inmediato. No tenemos que esperar a que la generación termine su educación obligatoria o salga de la universidad para que ese impacto se empiece a notar, si tenemos la capacidad de imaginarnos la educación de una forma distinta. Bueno, es educativo el camino porque, como señala el Papa Francisco, de lo que se trata es de un cambio de mentalidad. Es decir, es una conversión y la conversión se da de manera mucho más sencilla cuando hay una orientación educativa que la facilita. Yo recuerdo el preámbulo a la Constitución de la UNESCO, que la UNESCO es este organismo que se encarga de la educación,
también de la ciencia y de la cultura, pero de la educación, pero que decía que puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes. Ese es el cambio de mentalidad, el cambio de las mentalidades de las personas, de los seres humanos, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, bueno, por eso la educación está en el centro de la batalla por la casa común. Pero la propia educación se tiene que convertir, por eso les decía que me parece que sí tenemos que hacer un ejercicio de reflexión en torno a cómo cambiamos la educación o cómo repensamos la educación de raíz. Y bueno, lo primero que tiene que hacer la educación es ser ella misma justa, respetuosa de los derechos humanos y de la diversidad, guiada por una ética del cuidado, incluso mucho más democrática. Cuando hablo de que debe de ser equitativa o justa, esto significa que hay que dar más a los que más lo necesitan y a cada quien lo que requiere. Eso es lo que significa la equidad. La equidad es el camino a la igualdad. No podemos llegar a la igualdad si le damos a todos lo mismo. Tenemos que llegar a la igualdad si le damos a cada quien lo que necesita y quienes están en situaciones más difíciles necesitan más. Y esto es cierto tanto a nivel de política pública, o sea, la política pública en educación no ha hecho esto, cuando menos en nuestro país. Ha hecho todo lo contrario, le ha dado más a los que más tienen, menos a los que más lo necesitan, ¿no? Y no le ha dado a cada quien lo que requiere. Por eso tenemos un currículum universal que no toma en cuenta las diversidades culturales, no estamos haciendo prácticamente nada para aquellos que tienen necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, a nivel de política pública podemos decir que no hay una educación equitativa, pero nos implica desde los maestros frente a su grupo en el aula. ¿Cómo le hace un maestro en el aula para darle más al que más lo necesita y para darle a cada quien lo que requiere para lograr los propósitos educativos, ¿no? Entonces nos implica a todos a nivel escolar, a nivel incluso de aula y a nivel de políticas educativas mayores. También me parece que tiene que ser una educación guiada por el derecho a aprender, y el derecho a aprender es finalmente el objetivo de la educación. No es el derecho a acceder, no es el derecho a permanecer, no es abrir mayores lugares en el sistema, no solo, porque también eso, desde luego, o dar becas indiscriminadamente para que todos los alumnos puedan asistir a la escuela. Todo eso está bien, no digo que está mal, pero con eso no se termina. Lo que se tiene que hacer es asegurar que los alumnos estén aprendiendo y están aprendiendo no necesariamente lo mismo, pero sí equitativamente aprendiendo lo que se requiere para tener una vida digna. Entonces, el centro en el derecho a aprender y desde luego también guiada por la equidad de género, porque también digamos que tradicionalmente la educación ha favorecido a los varones. Ahora está pasando curiosamente lo contrario, y esta perspectiva de la equidad de género nos tiene que llevar justamente a equilibrar este derecho a aprender entre pues, todos los seres humanos, y la equidad de género tiene que ser una visión muy importante. Una educación abierta a los aportes culturales de nuestra población diversa, o sea, de la población de México. México es el país más indígena de América y es el país más diverso de América, y la verdad es que nuestro sistema educativo se ha encargado de que ni siquiera nos enteremos de que eso es así. No sabemos eso, no lo valoramos y tampoco nos beneficiamos de todos los conocimientos que esta diversidad cultural tiene que ofrecernos. Entonces, eso tiene que cambiar, se tiene que abrir la educación a darle cabida a los aportes de todas las diferentes culturas, las nuestras y las de otras partes del mundo. Y desde luego, una educación orientada, como decía, por una ética del cuidado, y esto significa que esté preocupada y ocupada por el bienestar integral de todos y todas. O sea, no se trata de que la escuela sea un lugar a donde favorecemos la competencia, a donde estresamos a nuestros alumnos. El aprendizaje tiene que ser placentero, y uno de nuestros propósitos es provocar que se descubra el placer del aprendizaje, porque eso es lo que va a permitir que nuestros alumnos sigan aprendiendo. Entonces, el espacio educativo tiene que ser un espacio cálido, acogedor, amable, divertido, en donde los alumnos sientan que pueden expresarse a sus anchas, algo que no en todos los casos sucede. Bueno, la pandemia nos ha enseñado que la presencia es indispensable.
¿verdad? Eso es yo creo que lo que más estamos extrañando después de 6 meses de confinamiento, pues esta falta de interrelación humana que nos da la escuela, que nos da el aula, ¿no? Pero también creo que estamos considerando con muchísima claridad que eso que nos está haciendo falta de la presencia tiene mucho más que ver con la posibilidad de convivir, de trabajar de manera conjunta, de aprender unos de otros, y no como el lugar en donde se transmiten contenidos. Creo que también hemos descubierto que para eso hay otros medios, están las tecnologías. De hecho, lo hacen mejor que los docentes porque ponen a la disposición del estudiante pues lo mejor, lo más nuevo, lo que está en la frontera y además una serie de recursos para acceder a este conocimiento que es imposible que se haga desde una sola persona que es el docente, aunque requieren de su guía, desde luego. No estoy diciendo que no se transmitan contenidos, sí son importantes los contenidos, pero creo que después de lo que hemos vivido, ahora nos queda más claro que nunca que quizás lo más importante no son los contenidos, porque los contenidos están ahí, están disponibles. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos a acceder a estos contenidos, tenemos que enseñarles a aprender, pero lo que tenemos que hacer en el acto educativo mismo tiene mucho más que ver con otras cosas que no son la transmisión de contenido. Por ejemplo, debemos centrarnos, eso sí, en desarrollar habilidades básicas y superiores de pensamiento, porque estas son la base del pensamiento crítico que el Papa Francisco en la encíclica ubica en el centro de la conversión. Sin pensamiento crítico no nos vamos a convertir. Tenemos que tener esta capacidad de tener como referente siempre la realidad, de poder explicar qué es lo que está sucediendo en esa realidad, por qué la realidad está mal. El análisis de las causas es absolutamente fundamental y ahí está el pensamiento crítico, la clave del pensamiento crítico. Y eso, cuando analizamos las causas, por ejemplo, de la desigualdad o de la pobreza, eso nos tiene que conducir a un proceso de indignación, porque justamente lo que está provocando es una injusticia. Y la indignación de la injusticia que estamos viviendo es lo que provoca la conversión. Yo creo que este es el, digamos que lo absolutamente fundamental quizás del mensaje que quiero dejar. O sea, necesitamos el pensamiento crítico en el fondo de nuestra capacidad de provocar conversiones, en el sentido en el que Laudato Si nos habla de la conversión. Entonces, aquí estoy desarrollando el terreno propiamente cognitivo de lo educativo. O sea, lo cognitivo es esencial. El que no se transmitan contenidos no quiere decir que descuidamos lo cognitivo. Lo cognitivo está en el centro, pero lo cognitivo no está centrado en conocimiento, sino en habilidades básicas, que son las 4, bueno, ahorita lo vamos a ver, y en habilidades superiores, que son las que nos van a permitir tener esta criticidad que nos provoca indignación y esta indignación que nos va a llevar a la conversión. Entonces, lo cognitivo está en el centro. Cuando desarrollamos las habilidades, las básicas y las superiores, metemos contenidos. O sea, de hecho, el desarrollo de las habilidades se hace a propósito de contenidos, pero no de un currículum sobrecargado de contenidos que simplemente nos aprendemos para poderlos responder en un examen, sino de aquellos contenidos que nos son útiles, que no son atractivos, que no son interesantes y que no son necesarios para esa conversión. Y entonces aquí el papel del maestro se vuelve fundamental, porque es el maestro el que elige los contenidos en función de lo que los alumnos están viviendo en ese momento, de lo que el entorno y la realidad está diciendo y de lo que el juicio del maestro indica que es necesario para ir provocando esta conversión. Entonces, en el centro está esto cognitivo que nos lleva al pensamiento. Pero después, desde luego, está la formación en valores. Eso nos está haciendo mucha falta, porque si bien la familia tiene un papel fundamental en la formación de valores, hay un papel complementario que le da la escuela, que es la sistematicidad en un proceso de formación valoral, de desarrollo, de fomento del desarrollo moral, que solamente la escuela puede dar. Y la conversión que se requiere es un asunto justamente de formación valoral profunda, que consiga forjar criterios de juicio y criterios de acción. Una formación valoral que respete la autonomía de los seres humanos, eso es absolutamente fundamental. No se trata de dictar valores, mucho menos de imponer valores, sino de facilitar que cada quien forje su propio esquema valoral. Y de eso se trata la escuela.
Después, formar para la convivencia. Justo lo que no se puede hacer en el confinamiento, pues es convivir. Y entonces, cuando lleguemos a la escuela, pues tenemos que priorizar este asunto de formar para la convivencia pacífica y para la vida democrática, aprovechando que estamos juntos, aprovechando que tenemos ahí nuestro propio laboratorio para aprender a convivir, para aprender a resolver conflictos y para aprender a tomar decisiones participadamente. Y para mí el cuarto proceso es la apertura de oportunidades de servir y de comprometerse. Que a mí me parece que este proceso de conversión tiene que ser un proceso vivencial. Tenemos que vivir lo que significa servir o lo que significa comprometerse en una lucha por el cuidado de nuestra casa. Y entonces a esto le tenemos que dar muchísima mayor importancia. A todo lo que tiene que ser con las oportunidades de servir y de comprometerse, que pues hay muchas, ustedes pueden imaginarse, quizás después en algún taller pueden trabajar un poco esto, pero hay muchísimas maneras de abrir estas oportunidades que son posibles en cualquier circunstancia educativa. Bueno, cuando hablo de habilidades básicas y superiores, este es el primer tema, ¿se acuerdan que son los 4? El primero son el desarrollo de habilidades básicas y superiores. Bueno, lo que digo es eso, que el desarrollo cognitivo está a la base del pensamiento crítico y también está a la base de la formación valoral. La formación valoral profunda no se logra si no se logra un desarrollo cognitivo superior. Pero el desarrollo cognitivo no consiste, y este es uno de los cambios quizás que más trabajo nos van a costar, no consiste en acumular conocimientos, sino en desarrollar los lenguajes, es decir, las habilidades básicas de lectoescritura y cálculo, y las propias del método científico, ¿no? Que las del método científico son, pues primero se observa, después se pregunta. Aquí la pedagogía de la pregunta es esencial, no la pedagogía de la respuesta. No te pregunto para que tú me respondas, sino más bien te educo a que hagas preguntas, ¿sí? Entonces la pregunta, el método para resolver esa pregunta, las evidencias que nos ayudan a contestarla, la conclusión acerca de que generalmente lo que se hace es tratar de tener evidencias que falseen mi pregunta inicial y después eso cómo conduce a una nueva pregunta, que es digamos una habilidad fundamental de un método científico. No es el conocimiento científico en sí, sino el método mismo, ¿no? Y desde luego que para poder llegar al método, pues manejamos contenidos científicos y la historia de cómo se desarrollaron grandes descubrimientos científicos, etcétera. Pero lo importante no es el contenido, es la habilidad que se desarrolla. Y bueno, y una cosa importante es que estas habilidades que yo llamo básicas, no por ser básicas, se desarrollan solamente en la educación básica. Se desarrollan a lo largo de la vida. De hecho, todos los días nos hacemos más hábiles en la capacidad de lectura, de comprensión o de escritura para comunicarnos. No lo dejamos de aprender nunca. Y por otro lado están las habilidades superiores, que por lo contrario, no por ser superiores, se desarrollan solamente en la educación superior. Desde preescolar se empiezan a desarrollar las habilidades superiores de pensamiento, que son el análisis, la síntesis, el pensamiento lógico, la deducción, la inducción, el pensamiento hipotético, la problematización, el cuestionamiento, la creatividad. Fíjense lo que implica una educación centrada en esto. No centrada en los conocimientos propiamente tales, sino centrada en desarrollar eso, manejando conocimientos, evidentemente. No se puede hacer en seco. Pero lo que importa es desarrollar estas habilidades que están en el corazón del pensamiento crítico. Es básico para la conversión. Y bueno, en estas habilidades superiores yo quisiera hablar del discernimiento, que como ustedes saben es algo que introduce San Ignacio de Loyola en los ejercicios y que manejan muchísimo los jesuitas, pero que es muy útil justamente en este contexto, porque el discernimiento supone siempre tener la realidad como referencia. No se discierne sin la realidad con la diferencia. La realidad de las personas, de los lugares, de los tiempos, está ahí como referencia. Entonces es necesario conocer esta realidad cambiante, de lo local a lo planetario, conocerlo de manera interdisciplinaria, que también nosotros nos hemos adecuado mucho a las disciplinas, educar matemáticas, psicología, física y química, cada una, sobre todo de la secundaria en adelante, en su silo, cuando todo está interconectado. Eso es, digamos, una de las rupturas más importantes que están ocurriendo en la manera de conocer y en la manera de enseñar
en este, digamos, milenio que empieza. Y eso es porque todo está conectado, como nos dice el Papa. Y todo esto, y bueno, tener la realidad como referencia y como decía, la crítica a esa realidad, ¿verdad? Que implica conocer sus causas. Y eso tiene que ver con hacer investigación acerca de esa realidad. Todo esto es fundamental para poder desarrollar la posibilidad de compromiso. Y como decía, no por ser habilidades superiores se logran solo en la educación superior. Desde un principio tenemos que estar pensando en cómo podemos desarrollar estas habilidades superiores de pensamiento, esta capacidad de criticidad, de creatividad, de innovación, la capacidad de pregunta continua, de cuestionamiento, de duda, tiene que estar a la base de nuestra educación. El segundo aspecto al que me quiero referir es la formación en valores. Y, como decía, avanzar en el desarrollo profundo que significa el poder forjar cada quien un esquema valoral donde se lleguen a definir más o menos de manera definitiva hacia el final de la adolescencia criterios muy claros que me van a permitir juzgar mis propios actos y los de los demás, ¿sí? Este proceso supone lograr el pensamiento abstracto. Y este pensamiento abstracto supone desarrollar las habilidades superiores de pensamiento. Entonces, tampoco podemos formar en valores si no trabajamos lo cognitivo. Eso es, y lo cognitivo entendido como lo acabo de expresar. Para lograr esta formación en valores, Freire nos ayuda mucho. Yo sé que estoy en la cátedra Freire y entonces pues hacer la referencia pues, viene como muy al dedo. Freire, como saben, propone el diálogo mediado por la realidad. Otra vez, la realidad. Por los problemas, y en este caso estamos hablando de los problemas de la ecología integral, las que impiden llegar a esta ecología integral. La formación valoral se logra mediante el análisis de situaciones problemáticas o de dilemas morales donde entran en juego los valores y donde a veces se ponen incluso en contradicción los valores. Hay que optar por uno u otro cuando los valores son igualmente poderosos y buenos. La manera de tratarlos es a través de la reflexión individual y después traer esa reflexión individual a un diálogo grupal en donde de lo que se trata es de expresar por qué yo opto por una determinada, por qué tomo una determinada opción valoral frente a una situación problemática o frente a un conflicto, o un dilema moral, ¿sí? Entonces yo traigo mi reflexión y mi decisión. Al hacerlo, trato de convencer a los demás que mi decisión es la adecuada, pero al mismo tiempo aprendo a abrirme a escuchar las argumentaciones de los demás. Y en esas argumentaciones de los demás están las del profesor o la profesora, que tiene, digamos, estos valores que de alguna manera la escuela o la educación que queremos quiere poner en el menú de opciones para los alumnos. Y entonces ahí el profesor y la profesora también dice por qué opta en un sentido y en otro, ¿no? Y entonces, pero el tercer paso es regresar a la reflexión individual. Después de haber escuchado a todos, después de haber escuchado los argumentos y los contraargumentos a mi propia decisión, yo regreso a mi propia intimidad y tomo mi propia decisión que yo ya no le tengo que comunicar a nadie. Eso es respetar la autonomía individual a forjar el propio esquema valoral. Este proceso de formación en valores es algo que tenemos que hacer de manera continua y que tenemos que ir complejizando, desde cuestiones muy sencillas hasta cuestiones muy complejas. Desde cuestiones muy locales, del niño que le quita la goma al vecino, hasta cuestiones planetarias. Tenemos que ir transitando a lo largo de todo el proceso educativo de los alumnos y, como digo, todo el proceso educativo se presta a esto de manera muy especial la adolescencia a partir de los 12 años. Quizás esa es la etapa clave porque justamente ahí es donde se está forjando la identidad de cada uno de nuestros alumnos. Entonces, bueno, estos tres pasos, reflexión, diálogo, reflexión, ¿no? En la reflexión se ve y se juzga, en el diálogo se escucha a otros, y como decía también al profesor, a la profesora, que expone su reflexión y al hacerlo, pone en el menú de valores posibles aquellos a los que la escuela está orientado. Y aquí hace referencia justamente a estos valores que son de justicia, de respeto, de empatía, de solidaridad, de cuidado, y se trata de persuadir con argumentos.
pero también de abrirse a otros y de dejarse persuadir, incluso a los profesores y las profesoras, que son siempre todos los días educados por sus propios alumnos. Y en la reflexión individual posterior se toma esta decisión propia. Y ahí esto puede llevar a la acción, puede moldear la conducta futura, no necesariamente. Yo puedo llegar a una decisión valoral y después no regirme por ese valor, pero ya lo tengo tomado como para juzgarme a mí mismo en mis propios actos. Entonces, por eso digo, no necesariamente moldea la conducta, pero puede hacerlo, y sí lo que moldea es el juicio. Y este proceso va forjando el esquema valoral propio, que con el tiempo, y esto pues sí está estudiado, prioriza los valores máximos de justicia, respeto a la dignidad de toda persona, y el cuidado, el caring, que se llama en inglés, el cuidado de uno mismo, de los otros y de la naturaleza. Entonces, ese es el segundo gran bloque de cosas al que está llamada la educación y que tiene que ocupar nuestra energía, que no puede, digamos, ser desplazado esto porque el contenido es mucho, que es lo que suele suceder. Tengo que cubrir el programa y no me da tiempo de formar en valores, eso tiene que cambiar. El tercer aspecto es formar para la convivencia y para la democracia. Ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta de cuánta falta nos hace la presencia, como decía, porque la interacción, la convivencia entre personas es esencial para la formación integral. No, somos seres gregarios, somos seres sociales, no nos formamos si no es a través de los otros. No adquirimos habilidades ni valores si no es mediado por el diálogo con los otros. Esto también es muy freudiano. Y entonces formar para la convivencia supone conocer al otro, al que está presente y al que está ausente, al que está cerca de mí y al que está lejos de mí, al que pertenece a otra cultura, al que habla otra lengua, al que tiene valores que no comprendo quizás, ¿no? Y de manera muy importante en esta cuestión de la casa común, al que vendrá después de nosotros, al que todavía no conocemos porque todavía no nace, pero para quien tenemos que trabajar desde ahorita. Conocerlo es muy difícil, tenemos que imaginárnoslo, tenemos que aventurar adivinanzas, pero tenemos que estar pensando siempre en aquel que todavía no nace o aquella que todavía no nace y que viene después de nosotros, porque de otra manera no se entiende una batalla por mejorar la casa común. Bueno, por otro lado, el conocimiento tiene que propiciar el respeto a la diversidad de condiciones de vida, de intereses, de formas de pensar, de maneras de solucionar problemas, que este es el enfoque intercultural a la educación, en donde interactuamos con otros, sobre todo con otros diferentes a nosotros, con toda la apertura para aprender de ellos y para dialogar con ellos. Y también es educación para la equidad de género. Entonces, aquí el secreto está en diversificar. Cuando tenemos grupos escolares muy homogéneos, tenemos que introducir a fuerza la diversidad, por la vía de videos, por la vía de lecturas, por la vía de teleconferencias, ahora que eso se facilita muchísimo, pero el contacto con la diversidad es fundamental para hacernos ver que nosotros no somos los únicos seres que viven en el planeta, que nuestra manera de ver las cosas no es la única, que hay muchas, que justamente porque hay muchas, eso nos enriquece. Esa vivencia la tenemos que tener. Y eso es parte de formar para la convivencia. Y en la medida en que sobre la base de respeto aprendemos de los otros, eso nos va generando el aprecio de los otros. O sea, cuando el otro, justo por ser diferente, tiene algo que aportarme, algo que enseñarme, pues yo no puedo más que apreciar a ese otro, que me está enseñando, que me está enriqueciendo. Y justo en un proceso educativo lo que tengo que dar es la oportunidad a que eso suceda, a que yo descubra el valor del otro diferente. Y no que dividamos el mundo en fifís y chairos, o que polaricemos y confrontemos, es todo lo contrario. Lo que hace el Papa es un llamado a la unidad de la humanidad. Lo que tenemos que hacer es justamente tener esta apertura para comprender las diferencias, no para quererlas cambiar, más bien para reconocer que justamente en las diferencias está la posibilidad de enriquecer las soluciones y de enriquecernos todos. Eso es muy profundo. Es muy profundo. Lo que les estoy diciendo es un cambio pues muy radical de lo que hacemos en educación, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con formar para la convivencia. Es todo un bloque que supone aprender a ponerse en el lugar del otro. Vi que hace ratito estaban hablando de eso, ¿no? Ponerse en los zapatos de otro es absolutamente fundamental. Eso es una cosa que se logra con el desarrollo cognitivo también.
Los niños muy chiquitos no pueden ponerse, no son capaces de ponerse en los zapatos de otros porque todavía no llegan a ese estadio de desarrollo, pero alrededor de los 8 o 9 años esto empieza a ser posible. Entonces, porque ponerse en el lugar del otro es ponerse en el lugar del otro y a la vez mantener el mío. Y esa dicotomía es la que es difícil que uno haga, pero entonces, porque no es nada más me convierto en el otro, no, es veo al otro desde donde está, pero también desde donde yo estoy. Entonces, eso es fundamental en este proceso, que como digo, es algo que ocurre en la evolución del desarrollo cognitivo y del desarrollo moral. Desde luego también aprender a resolver conflictos, porque nada de esto significa que eliminamos el conflicto. Cuando hablo de unidad de la humanidad no quiere decir que eliminamos el conflicto. Cuando hablo de paz no quiere decir que eliminamos el conflicto. Es más, el conflicto es algo valioso y lo tenemos que reconocer como tal. Si no hubiera conflicto, no nos abriríamos a otras posibles soluciones. No nos abriríamos a esta posibilidad de ponernos en los zapatos de otra persona. Los conflictos nos quitan el tapete y nos hacen cuestionar nuestras certezas. Y justamente al hacerlo eso nos abre los horizontes. Entonces el conflicto tiene estas enormes virtudes. Vivir sin conflicto, bueno, además de que es una utopía, es absolutamente imposible. Además no conviene. Tenemos que tener conflictos. Eso es lo que nos hace realmente crecer. El problema de los conflictos es que se conviertan en violencia. Ese sí es un problema. Y para eso tenemos que aprender a resolver los conflictos de manera no violenta, ¿no? Mediante esta comprensión básica, la capacidad de escucha, la visualización de acuerdos, la capacidad de negociación. Bueno, sobre esto sí hay muchísimo escrito, ustedes seguramente lo conocen, pero forma parte de este proceso de formar para la convivencia. Y nuevamente, la realidad está aquí presente, está en el centro de lo cercano a lo lejano, para ponerse en el lugar del otro y para poder resolver conflictos de manera real y también de manera vicaria, cuando no tenemos mucha posibilidad de complejizar los conflictos que existen en la humanidad, pues hay que verlos allá afuera y hay que traerlos al interior para analizarlos. También aquí vamos de lo simple a lo complejo, de lo cercano a lo lejano, de manera continua a lo largo de toda la formación de nuestros estudiantes. En este proceso es justamente donde se aprende a repudiar todo tipo de violencia, la violencia psicológica, la violencia simbólica, desde luego, la violencia física, todo tipo de violencia, se aprende a repudiarla en este proceso de resolver conflictos de manera pacífica. Y también se aprende a convivir conociendo y analizando los eventos de violencia, tanto los que se dan dentro de la escuela, en la comunidad, en el país y más allá, y analizando sus consecuencias. Por eso la realidad tiene que estar siempre presente. Y desde luego, formar para la democracia, porque aquí una de las cosas que yo siempre sostengo es que nadie forma para la democracia si no es la escuela. Porque lo que vemos allá afuera no es una verdadera democracia. Entonces, a través de la educación informal, pues lo que vamos a aprender de democracia no es lo que debemos aprender de democracia. Solamente la escuela con su sistematicidad y sobre todo con las oportunidades que habrá para vivenciar la democracia, puede formar para una democracia profunda, ¿no? Entonces, como sabemos, bueno, por lo que dije antes, la vía política nos conduce hacia la democracia. Las protestas son parte de la democracia. Las luchas prolongadas, las organizaciones sociales y civiles forman parte de la democracia. Y entonces tenemos que educar también para que eso se pueda llevar a cabo. La democracia es la forma de ir logrando transformaciones verdaderas. Y luchar por una democracia estable en nuestros países es absolutamente fundamental para que esto se pueda lograr. Ahora, a la base de la democracia están dos valores fundamentales. Una es el pluralismo, porque la democracia es un invento que se dio a la humanidad justamente para tomar decisiones cuando no nos poníamos de acuerdo. Y no nos ponemos de acuerdo porque somos plurales, porque pensamos diferente. Entonces el pluralismo es parte y lo tenemos que favorecer, porque entre más fuerte sea nuestro pluralismo, pues más sólida va a ser nuestra democracia. Y lo mismo el respeto. Desde luego el respeto al otro, el respeto y es un respeto activo. No es el que yo reconozco que tú tienes derecho a opinar y a votar, sino que a mí me interesa cómo opinas y por qué votas así. Y entonces, y sobre todo me interesa cuando estás en una situación de desventaja, cuando el status quo no te está conviniendo. Ahí es donde más me tiene que interesar escucharte.
ese es el verdadero respeto profundo, de fondo de la democracia. Y hacia eso le tenemos que tender al formar para la democracia. Y como decía, ¿cómo se aprende a ser democrático? Viviendo la democracia, participando, tomando decisiones en ambientes en los que las decisiones se toman de manera participada. Y muchas de nuestras escuelas son muy verticales, muy jerárquicas, muy autoritarias y no están educando en democracia. Y esto es algo que también tenemos que reflexionar a fondo. Se aprende la democracia conociendo cómo se toman las decisiones en la sociedad y aprendiendo a criticar esa realidad. O sea, esa realidad, como digo, siempre tiene que estar adentro para poderla analizar y criticar y para poder descubrir cómo hacer las cosas diferentes. Y aquí es el área donde también aprendemos a actuar por la vía política. Es donde decía que todo está interconectado. La vía política es una vía y la vía educativa es otra, pero en la educativa también formamos para la política y desde luego la vía política también educa. Muy bien. Y por último, formar sirviendo y transformando. Ya muchos de ustedes ya hacen esto y lo tienen como muy claro y bueno, mi llamado es a que esto se tiene que profundizar, ¿no? Porque el compromiso con la transformación depende justamente con la presencia de oportunidades múltiples a lo largo del proceso educativo para servir y o para comprometerse en luchas, en acciones que transforman, ¿no? Y aquí simplemente menciono algunas de las maneras como esto es posible, pero hay muchísimas más. Como decía, es necesario desarrollar la creatividad para imaginarnos, pero el aprendizaje, servicio, el que la escuela tenga algún proyecto que abra la oportunidad para que los alumnos sirvan, la capacidad de reacción ante desastres, ante emergencias, el asunto de aprender por proyectos, pero siempre y cuando el proyecto que se desarrolla de manera colectiva sea un proyecto que tenga una vertiente hacia la acción y consecuencias para la acción. En fin, pero formar sirviendo y transformando es esta cuarta vertiente de la formación para la conversión que no podemos dejar de trabajar, la tenemos que ir desarrollando. Y bueno, ya por último quisiera hacer una reflexión final para decir que desde mi punto de vista, la escuela la tenemos que aprovechar como un laboratorio de la sociedad que queremos. La escuela anticipa la sociedad deseada y al anticiparla permite vivir aquello que se necesita para ir construyendo esta sociedad allá afuera. Y entonces, bueno, ¿qué entendemos por la sociedad deseada? Yo creo, pues es una sociedad justa, pacífica, caring, donde se vive la ética del cuidado, donde se hacen valer los derechos humanos, que es respetuosa del medio ambiente, ¿no? En la que se analizan los obstáculos para ir llegando a esta sociedad así como la queremos, y en la que se comprometen todos en la definición de lo que se entiende por sociedad deseada y en trazar el camino para llegar a ella. Y también, desde luego, para esto es necesario la metacognición. Se metaconoce, es decir, se reflexiona, y esto es para todo lo anterior que he dicho, pero también en este proceso de ir construyendo la anticipación de la sociedad que queremos, se reflexiona sobre lo que venimos aprendiendo y sobre la forma como lo aprendimos para seguir aprendiendo así a lo largo de nuestra vida. Muchas gracias.